buenas noches, esto es Los Ángeles Underground desde Nuestra Voz por la 90.7 FM KPFK en Los Ángeles, 98.7 FM en Santa Bárbara y al norte de San Diego por la 93.7. Soy Diego de los Andes y aprovecho de mandarles un saludo afectuoso a quienes nos sintonizan. La semana pasada no pudimos estar al aire porque nos encontramos en recaudación de fondos. Es un problema que escapa de las manos de quienes programan, y por lo mismo es que cuando no salimos al aire en la estación, hacemos nuestro mejor esfuerzo para compartirles material de su interés a través de la página que tenemos de Nuestra Voz en Facebook. Búsquenos como Nuestra Voz KPFK, asimismo en Instagram, Nuestra Voz KPFK. Seguimos en recaudación, y si desea apoyarnos, por favor, le invito a ingresar en www.kpfk y presionar en donar. A continuación, les preparé una entrevista con el destacado actor y gestor cultural chileno, Francisco Reyes, conocido por su papel en la cinta chilena ganadora del Oscar, Una mujer fantástica, y antes internacionalmente conocido por su rol en Prófugos, la serie de HBO. Sin más preámbulos, vamos con la entrevista en el marco de una presentación gestionada por el grupo Red Cat en Los Ángeles, con Yorick, la historia de Hamlet. Estás escuchando Los Ángeles Underground. Bueno, hay dos líneas principales de por qué uno se acercó a Hamlet. Primero, porque la obra de Shakespeare es una obra de una humanidad tremenda, de una contingencia también tremenda, ¿no es cierto? Es un personaje que está siempre enfrentado a un destino que no es impuesto por él, sino que es impuesto por las circunstancias específicamente su padre, ¿no es cierto?, que lo hace tomar la obligación de vengarlo. Bueno, en fin, un destino que no es el destino que él ha elegido en la vida, ¿no es cierto?, y sin embargo tiene que hacerse cargo de él. Y evidentemente al hacerse cargo de él comete errores mortales, al hacerse cargo de un destino que no es el destino que él ha elegido, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado también está el tema, ¿no es cierto?, sobre cómo accionar, si dejarse llevar por esa obligación de otros, ¿no es cierto?, si dejarse llevar por esa obligación de otros impuesta desde incluso el más allá, ¿no es cierto?, una obligación que a veces también las religiones en muchos casos te han obligado, ¿no es cierto?, a tomar actitudes, a tomar decisiones en función de una existencia irreal, digamos, de una existencia ficticia. Entonces, también ese espacio de la duda, ¿no es cierto?, que es tan importante en Hamlet, es un espacio que todos nos hemos enfrentado día a día, ¿no es cierto?, y también frente a las situaciones políticas o las situaciones ya más filosóficas. Entonces, me parece a mí que frases como que es más noble para el espíritu sufrir los golpes y dardos del aberrante destino o tomar las armas contra un mar de adversidades y haciéndole frente acabar con ellas. Por ejemplo, esa frase que tiene una enorme contingencia también tiene una enorme trampa, digamos, porque también te está diciendo cuál es la alternativa, ¿no es cierto?, para enfrentar esos golpes y dardos del destino. Te está diciendo toma las armas. Y todos sabemos hoy por hoy que tomar las armas no es la alternativa, digamos, finalmente, porque te transforma, te da un vuelco en la sociedad o te da un vuelco en la existencia, pero un vuelco desde las fuerzas oscuras, digamos, no un vuelco iluminador, no un vuelco que te pueda permitir evolucionar. ¿Crees tú, Francisco, que ese espacio de la duda es donde el arte en estos momentos está irrumpiendo de una forma quizás adaptándose a lo que es el formato digital? Porque esta obra la están presentando en formato digital, ¿correcto? Claro, ahora estamos enfrentando en formato digital. Bueno, pero a partir de la primera pregunta que me hiciste, bueno, esa es una línea, ¿no es cierto?, de la importancia de por qué hacer Hamlet hoy día, y la otra línea es la línea artística del actor, digamos, o del creador o del grupo, ¿no es cierto?, que enfrenta esta obra. Yo ya cumplía mis 60 años cuando empezamos con esta obra,
y ya obviamente se me había pasado la vieja, como decimos en Chile, ya no tenía cómo hacer Hamlet. Y yo quería hacer Hamlet, obviamente. Le vamos a recordar al público que Hamlet también es una persona que está entre los 28 o 30 años más o menos, ¿no? Hamlet, claro, Hamlet, el personaje Hamlet, un personaje veinteañero, un personaje, no se sabe exactamente, pero por ahí no ha pasado los 30. Llega desde sus estudios, llega y se encuentra con esto. Claro, no llega a los 30 años, entonces, bueno, yo quería ser ese personaje, quería ser Hamlet. Entonces ahí agarré a mi hijo Simón, que es mi primogénito, y Simón tiene una formación de filosofía, pero también teórica, más bien teórica en el teatro, pero era un bien conocedor de Shakespeare. Entonces nos juntamos y yo le dije, ya, Simón, yo necesito hacer Hamlet, metámonos a trabajar en esto. Y ahí nos pusimos a trabajar sobre el texto, y hasta que surgió el personaje de Yorick, que es la calavera, ¿no es cierto? Esa calavera que en todas las iconografías está Hamlet con la calavera en la mano. Esa calavera hermosa. ¿La tienes por ahí? Claro, está aquí, ¿ves? Esta calavera hermosa. Aquí está Hamlet. O sea, aquí está el Yorick, perdón. Bueno, esta calavera hermosa, que es un personaje que en el original, ¿no es cierto?, del Hamlet de Shakespeare, tiene una escena preciosa, que cuando Hamlet va hacia el lugar donde están excavando la tumba de Ofelia, que se ha suicidado y que es el gran amor supuestamente de Hamlet, los sepultureros empiezan a sacar varios huesos de otros esqueletos de otras personas, ¿no es cierto? Y en la medida que iban sacando huesos, iban hablando, decían, bueno, este es el abogado, es un tránsfuga, es un maldito, qué sé yo, este es tal otro, y este es Yorick. Y Hamlet se acuerda que Yorick había sido el bufón de su padre cuando Hamlet era chiquitito. Entonces, y fue un gran amigo de Hamlet, de Yorick. En realidad, nosotros consideramos que Yorick fue en el fondo el padre de Hamlet. Padre, el que le enseñó a jugar, el que le enseñó a sobrevivir, el que le enseñó a disfrutar la vida. Y desde ahí nos agarramos de este personaje que no tenía una fisonomía clara, porque era una calavera, entonces podíamos ya ponerle la edad que quisiéramos, el color que quisiéramos y las facciones que quisiéramos. Entonces ese Yorick nos permitió contar la historia, que yo contara la historia desde Yorick, y pudiera meterme en los otros personajes, porque estaba contando una historia, estaba contando un cuento. Y así fue como llegamos a este Yorick. Y bueno, y al principio del 2014 fue una obra en teatro en vivo, ¿no es cierto? Teatro que lo hacíamos al aire libre, lo hacíamos en ruinas de edificios que habían sido importantes en los pueblitos que visitábamos. Yo me puse también como objetivo solamente ir a pueblos pequeños que no tuvieran infraestructura cultural, que nunca habían tenido, o muy pocas veces, ¿no es cierto?, alguna experiencia teatral como espectadores. Me gustaría tomar ese elemento y agarrarme de ese elemento y profundizar. ¿Por qué decidiste ir donde no había teatro? O sea, ¿por qué no ir donde quizá a lo mejor el actor y el público va a ser más grande? ¿Cuál es lo que cambia o cuál es el concepto que cambia en tu proceso, en su trabajo creativo, para decidir, vamos a ir donde no se ve mucho? Es el sentido, cambia la experiencia que uno tiene. Yo tengo una fijación de alguna forma para mí cultura y comunidad van amalgamados. En los conceptos de cultura y comunidad es lo mismo. Si yo pregunto qué es lo que es cultura, digo que es comunidad. Y yo creo que las comunidades en general, ¿no es cierto?, están pasando desde hace mucho tiempo, bueno, en Chile en particular, desde hace varios años ya, ¿no es cierto?, un proceso de invisibilidad, ¿verdad? Que cada vez se les ven menos, y en la sociedad chilena en general está pasando eso hace mucho rato, de que el mismo sistema, ¿no es cierto?, que estamos viviendo político-económico necesita gente no conectada, gente dispersa, gente mal educada, gente que vaya perdiendo comunidad, justamente, porque ese es el terreno fértil del abuso, y estos son sistemas tremendamente abusivos, digamos, desde el punto de vista económico y para qué decir político. Entonces,
A mí me interesa mucho la comunidad, yo me nutro mucho de la comunidad. Yo me nutro cuando voy a un pueblo, ¿no es cierto?, a contar una historia, que en este caso es un Hamlet de Shakespeare, pero ese contacto con esa gente, ese contacto con ese espectador, vamos a decir puro, para darle un nombre, pero no es necesariamente puro, pero ese contacto con un espectador que además está ávido de escuchar historias, de conectarse con mundos que supuestamente a los cuales no tienen acceso, digamos. Hoy por hoy, a través de internet todo el mundo puede acceder casi a lo que quiera, digamos, pero una cosa es estas plataformas y otra cosa es lo presencial, que tiene otra riqueza. Los sentimientos se huelen. Tú puedes oler cuando estás con alguien los sentimientos, tú puedes oler las emociones. A través de este aparato no se huelen las emociones, no se puede oler. Uno puede ver y escuchar, pero no puede oler. Entonces, no están todos los sentidos puestos aquí, y en el vivo sí están todos los sentidos. Entonces, bueno, y a mí ese contacto con las comunidades locales, yo le llamo así, comunidades locales, los pueblos, se produce uno se nutre mucho y también nutre, ¿ah? Y luego siempre después de las funciones vienen las conversaciones y bueno, y pasan cosas magníficas, como por ejemplo en uno de los pueblos, el día de estreno, había una pequeña niña de espectadora que al terminar la obra se me acercó y me dijo: yo hago lo mismo. Y yo dije: ¿cómo lo mismo? Yo hago lo mismo, me dice. Yo cuando salgo del colegio a veces me vengo a esta ruina, porque todos decíamos que lo ha hecho en ruina, vengo a esta ruina y hago personajes y cuento historias sola. ¿Ah? Sola. Entonces, ese hecho, por ejemplo, a mí con esa sola experiencia yo ya me doy completamente por servido, por pagado, ¿me entiendes? Esa niña, al verme a mí, un actor que se ha visto en la tele, que es un actor, no sé, conocido, qué sé yo, jugando en una ruina de la misma forma que ella lo hace, le da la hace valorizarse a sí misma, ¿me entiendes? Y ya la madre o el padre que le dijo en algún momento: ya, chiquilla mierda, ándate para la casa, ¿qué estás diciendo aquí? Ya va a tener que pensarlo dos veces cuando se lo vuelva a decir, digamos, porque hubo un actor mayor, ¿no es cierto?, y con cierta trayectoria que hizo lo mismo que su hija. Entonces, eso es una anécdota, pero que es maravillosa, para mí es maravillosa, pero así pasan muchas otras cosas, digamos, y esa es la razón por la cual voy a los pueblos, porque yo creo que hay una forma de nutrirse mutua que a mí me satisface enormemente y me hace crecer también, y me hace conocer también, me hace aventurar, me hace conocer las comunidades a las cuales yo quiero dedicarme, digamos. Me da, es mañoso un poco decirlo, pero me parece más valioso eso, que me parece, le doy más valor a ese espectador, o me es más... o adquiere más sentido para mí ese espectador que un espectador de la ciudad que paga su entrada, que va a ver la obra y que después, se va a servir una buena cena. Mira, vamos a recordarle a nuestro público que Francisco Reyes tiene vasta trayectoria, es uno de los actores que ha hecho más telenovelas en Chile, también muy conocido por el personaje en Prófugos. ¿Qué más te puedo decir? La última película, La Mujer Fantástica, una mujer fantástica también. Entonces, con toda esa trayectoria y además lo que ha hecho en teatro y los maestros también que has tenido en teatro en Chile, yo creo que esta es una pregunta, no sé si alguien la puede responder, pero ¿cómo es tu relación o qué estás encontrando en esta nueva etapa, quizás como en esta transición que estamos viviendo de hacer teatro digital? ¿Qué has encontrado? Bueno, esta ha sido una experiencia para mí bastante potente, porque yo me defino como análogo en general,
pero obviamente trabajo con estas plataformas o con el internet o con la tecnología, pero no soy una persona criada en esto. Entonces no es como hoy día, que es tremendamente orgánico ver a los niños jugando con estas tablets y con todo este sistema. Y tengo que... es increíble pensar que, si yo me voy para atrás, yo cuando era chico no existía la televisión en mi casa. Existía el aparato de la televisión. La televisión llegó a Chile cuando yo tenía 6 años. Y a mi casa cuando tenía como 12. Entonces, bueno. Pero a partir de la pandemia y de la cuarentena que sufrimos a comienzos del año pasado, también, bueno, nos quedamos cesantes, también nos quedamos sin trabajo, se cerraron los teatros, todos los proyectos de televisión cayeron al suelo y los proyectos de cine fueron postergados. Entonces llegó un momento en que uno se vio encerrado, ¿no es cierto?, en su casa, y sin certezas de nada y sin saber qué iba a pasar y cómo seguir trabajando. Entonces ahí se me ocurrió a mí tomar este texto, después de un rato, después de un par de semanas de shock. Tomé este texto del Yorick y lo empecé a jugar. Agarré mi celular y lo empecé a jugar frente a la cámara. Empecé a decirlo, empecé a ver que funcionaba, me acercaba más a la cámara, me alejaba más a la cámara, por ahí agarré una ampolleta, ¿no es cierto?, una lamparita casera, y con eso me iluminé, y empezó a funcionar algo, empezó a crearse una atmósfera especial. Y bueno, ahí en eso entró mi hija, una hija que es audiovisualista, que estaba justo terminando su estudio, y me propuso que trabajáramos con una cámara un poco más pro, y yo le dije, bueno, pero trabaja tú con la cámara. Y ahí empezamos a trabajar los dos. Y luego otro hijo que vive conmigo y que es artista plástico, en un momento determinado, cuando yo ya empecé a meterme más en el cuento y me di cuenta que trabajando frente a una camarita y en 1 metro cuadrado necesitaba la personificación de ciertos personajes, que en el proyecto en vivo lo hacía yo mismo, ¿no es cierto?, con mi corporalidad o con el movimiento, o con la pose. Y entonces le pedí a él que me hiciera los muñecos. Podemos ver los muñecos, mira. Aquí le pedí a él que me hiciera un Hamlet. Entonces al poco rato llegó con este Hamlet. Un Hamlet que yo no me lo había imaginado nunca, pero este fue el que llegó. Entonces yo empecé a trabajar con este caballero, que me pareció súper interesante y bueno, con sus facciones súper interesantes, me pareció que era un buen Hamlet. Y empecé a trabajar con él y algunos textos los decía yo, ¿no es cierto?, como hablándole a público, digamos, y otros textos los decía él como en primerísimos planos. Entonces yo seguía hablando detrás, pero en el fondo estaba hablando él. Bueno, y todo ese juego, que era un juego que yo creo que una de las cosas importantes fue que no había ninguna, ¿cómo te dijera?, ninguna expectativa al respecto. Era una creación absolutamente libre. Yo quería tener la experiencia, ¿no es cierto?, de poder grabar esta historia y poder transmitirla por online, pero no había ninguna expectativa comercial por un lado, ¿no es cierto? Y creativa, era un juego, era exponerse a una nueva forma de contar, ¿no es cierto?, con una tecnología distinta. Y yo creo que esos dos elementos de no tener expectativa ni con el resultado artístico ni con el resultado económico, generó un espacio de libertad muy grande y que realmente fue, creo yo, una de las razones por las cuales finalmente lo que se logra tiene un buen nivel. Entonces, también es una enseñanza. Muchas veces uno trabaja con una idea preconcebida pensando que esto le va a dar el palo al gato, como decimos en Chile. Bueno,
Entonces, así fue. Y lo que se produjo finalmente, que fue bien especial, porque nosotros estrenamos en julio del año pasado, ya habían algunas experiencias, ¿no es cierto?, a través de Zoom o a través de otras plataformas de Internet, pero en general como que todas las experiencias eran muy distantes, muy frías. Por lo tanto, en esta distancia, en esta plataforma sin olor, como le podemos llamar, ¿no es cierto?, es más compleja la comunicación, es más complejo enganchar, es más complejo enganchar al público también. Y en esta obra en particular, ¿no es cierto?, en esta experiencia que tuvimos nosotros, se logró traspasar a través de la camarita o a través de la pantalla, ¿no es cierto?, se logró traspasar una cierta intimidad. Ahora, después de haberlo hecho, uno puede sacar conclusiones y uno dice, bueno, es por el uso de la iluminación, que fue una iluminación súper tenue, es por el uso de la forma en que se habló, y que se habló como cuando uno le cuenta cuentos a los cabros chicos, es por la presencia de los muñecos en los primeros y segundos planos y uno en los primeros y segundos planos. En fin, uno puede teorizar, pero uno teoriza a posteriori, digamos. Y yo creo que, bueno, que ahí le acertamos, ¿no es cierto?, a ciertos elementos que eran necesarios para poder generar esa atmósfera y generar esa intimidad. En esto que hablas de la intimidad y la atmósfera, ¿cómo también es trabajar esto con el equipo que son tus hijos, que es tu familia? Siento yo, o me imagino, que debe haber otra especie de sensación. ¿Cómo lo conllevas eso? ¿Cómo lo llevas? Es interesante eso, porque este trabajo, como te contaba, empieza con mi hijo mayor, y obviamente en el Hamlet hay un tema sumamente fuerte entre la relación del padre y el hijo. Entonces también ya hay textos, ¿no es cierto?, que van directamente también relacionados con esa relación, o sea, que tienen que ver con esa relación. Entonces también, de alguna forma, cuando yo le pido a Simón que hagamos el Hamlet, no se lo pido porque sí, o sea, se lo pido porque quiero hacer Hamlet, sí, pero también quiero hacer el Hamlet con él. Quiero que vivamos la experiencia de Hamlet juntos. Entonces, eso es muy potente porque tiene que ver con una relación padre-hijo, que se distancian en el tiempo, que se quieren, que se aman, pero que tampoco están juntos, etcétera, 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 etcétera. Como son todas las relaciones padre-hijo. Y para mí fue un detonante importante, eso, primero que nada. Luego también incorporo a mi hija Rocío, que es cantante lírica y que evoca el personaje de la Ofelia, y que en la obra no actúa, pero canta 2 temas. Y también, bueno, y después la aventura, ¿no es cierto?, de ir a los pueblos, de agarrar tu pequeño camión y partir con toda tu técnica, ¿no es cierto?, de los pueblos, con esos 2 hijos, ¿no es cierto?, con todo lo que eso significa. Pasar momentos difíciles, pasar momentos no difíciles, pasar momentos de alegría, pasar momentos ricos, pasar momentos afectivos y momentos distantes y todo. Entonces, toda esa experiencia, yo ya a los 60 años quería vivirla con mis hijos grandes, porque uno vive con los hijos chicos y ahí vive mucha experiencia, pero es uno el que manda. Ahora no. Ahora ya son adultos, ¿no es cierto? Y por tanto ya tienen sus propias convicciones y sus propias visiones del arte también. Y luego, cuando entramos en pandemia, yo vivía con 2 hijos acá, y eché mano a lo mismo. Y también, por tanto, en esta obra hay 4 de mis hijos que trabajan en ella, en los distintos formatos, y una experiencia muy rica. Una experiencia muy rica, porque uno con los hijos sí, uno los cría y todo, pero después cuando ya los hijos toman su vuelo propio, se transforman en otras personas, muchas veces sucede que los padres ya con esas otras personas no tienen mayor relación, por distintas razones. Porque no hay tiempo, porque los hijos ya no quieren más con la familia, porque uno tampoco quiere más con los hijos, en fin. Entonces, volver a encontrarlo en el fondo
desde un mundo de la creatividad y de un mundo de adultos, es muy gratificante, es muy rico. Entonces, bueno, también fue muy buena en ese sentido la experiencia. ¿Crees tú que ese es un valor que te puede generar solamente el trabajo artístico o el meterse en la arte o en lo que no está solamente aquí en la razón, sino que es más como en el sentir? ¿Crees que es parte de la arte ese sentimiento que tú tuviste en ese proceso que estás teniendo? O sea, sin duda. Sin duda, yo creo, bueno, yo soy ahí bien militante, ¿no es cierto?, del arte y de la cultura, y estoy convencido de que solamente con arte podemos salvar a la humanidad, digamos. Si es que. Pero creo que las artes es un espacio de paz, es un espacio de comunicación, un espacio de evolución, y uno puede, no sé, estar muy ofuscado con temas, ¿no es cierto?, con temas concretos, materiales, ¿no es cierto?, o los temas que sean, y las artes te pueden llevar a una dimensión en la cual realmente puedes tener un espacio para evolucionar y crecer, digamos, y unirte y establecer relación con otros, etcétera, etcétera. Creo que el arte es muy sanador en ese sentido. Lo hemos comprobado en esta pandemia, ¿no es cierto? ¿A qué se le echó mano en esta pandemia? Se le echó mano a las artes, en gran parte, a través de estas plataformas. O sea, yo nunca había conversado tanto con gente como en esta pandemia. ¿Cualquiera puede hacer arte, Francisco? Yo creo que todos nacemos enormemente creativos, ¿no? Basta ver a los cabros chicos cuando juegan, como los mundos que inventan, los mundos que... en fin, yo creo que el problema es que la educación te va castrando, digamos. Los sistemas educacionales en general son pésimos a todo nivel, ¿no? Y te van castrando y te van tratando de ordenar en función de las necesidades del Estado, digamos, o de las necesidades que tenga la sociedad, o el modelo económico, o lo que sea. Y no es una educación, no hay educaciones en general. Bueno, hay experimentos, sí, muchos, pero hablando de la educación en general, no es una educación que esté para elevar a los individuos, está para generar masa productiva, digamos. Y eso, bueno. Entonces yo creo que sí, yo creo que si tú me preguntas, ¿cualquier persona puede llegar a ser artista? Sí, claro que sí. Muchas gracias por su sintonía. Esta entrevista tiene una extensión de 47 minutos. La pueden encontrar de manera completa en la página que tiene Nuestra Voz, KPFK. Continúa Nuestra Voz en este especial de recaudación de fondos. Reitero mi agradecimiento con todos quienes se han tomado al menos la molestia de escucharnos. Al menos saben que no estamos porque sí, sino que estamos aquí haciendo resistencia. La programación en español no nació con la fundación de esta estación. Y esto solo quiere decir que desde la fundación de un medio progresista e inclusivo se ha sido excluyente. Vivimos batallando para crear una continuidad y un margen de público. Quizás usted que me escucha por primera vez no tiene idea que siempre hacemos este discurso, para contarles un poquito sobre quiénes somos y sobre cómo es el funcionamiento de la estación. Yo no me daré tantas vueltas esta vez, lo diré simple: yo soy payaso, a eso me dedico, y aquí podemos programar lo que queramos. Si hay censura, yo aún no la conozco. Apoya esta estación histórica entrando en www.kpfk.org para que sepas más y también veas dónde está el dinero. Continuamos con Nuestra Voz. Yo soy Diego de los Andes. Hasta la vista.